como para que ya no nos va a hacer esos chistes malos que tú sabes hacer. Ah, no. Porque No ya me ha faltado. No me ha faltado. Pero es que ya estoy grabando. Sí, ahí dice. Pero no tiene el contenido. Ah, no, porque no es un live. No. ¿Listo? Está grabando. Bueno, entonces, pues, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta charla de Tejiendo la Palabra que no habíamos tenido desde el mes de abril. Entonces, estamos muy contentos de regresar a este espacio tan importante para, digamos que Tejiendo la Palabra nos ha permitido aprender sobre diferentes temas, conversar con una variedad de personas, desde los pequeñitos hasta los supercientíficos. Hemos tenido ya personas que se están retirando de todo lo que es la investigación y que también está empezando. Entonces estamos muy felices de tener hoy a Juan David Adame Rodríguez. Juan David, pues, es un amigo de la casa de nuestro Jardín Botánico de Bogotá. Por acá estuvo en sus inicios, porque ahora es todo un doctor, pero estuvo por aquí acompañándonos en recorridos y ayudándonos a, digamos, que a hacer esta gran labor que es la educación ambiental y que el jardín, digamos, que lleva muy en su corazón, porque es lo que nos permite llegar a la gente y contarles todo lo que hacemos como jardín botánico. Juan David, si quieres, antes de decir tu perfil, tu super perfil, que es un perfil muy fuerte, que creo que no vamos a poder decir aquí en todo el perfil en la charla, pero si quieres darnos un saludito antes de empezar a contarle pues a nuestros invitados quién eres. Sí, claro que sí. Hola, Sonia, Creo querida que Sonia y apreciada Magda. no te escucho. No, muy contento de que me hubieran hecho esta invitación. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sonia, ¿me escuchas? Juan, no te estamos escuchando, no sé si tú nos escuchas. Yo sí te escucho, yo te escucho. Yo sí te escucho. Te estamos escuchando, no sé qué pasaría. Espérate. Hola, ¿sí te escucho? Hola, ¿será que me escucha Magda? Listo, ya te estamos escuchando. Oh, qué pena. No, Sonia, muchas gracias por la invitación. También pues extiendo el agradecimiento por la invitación a Magda. Como tú lo decías, nos conocemos ya hace algunos años. Tuve esa oportunidad muy linda de trabajar en el Jardín Botánico de Bogotá. Tuve una experiencia con la subdirección científica y pues bastante tiempo con la subdirección educativa y cultural. Entonces, para mí, pues es algo muy bello, ¿no? Que me puedan hacer esta invitación y que pueda, pues, compartirles algo de una investigación también muy bonita que tuve la oportunidad de adelantar por parte del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Distrital. Entonces, de verdad, para mí es un placer y ojalá me vuelvan a invitar a este espacio. Yo me he vuelto fan, yo lo sigo y es un lugar muy bonito, ¿no? Para ver todo lo que hace este jardín botánico, que más que un museo vivo, pues es un espacio lleno de investigación y pues de cierta manera es un espacio en donde cobija diferentes, digamos, entes de lo que sería todo el aspecto ambiental de la capital y no solamente de la capital y de la nación, recordando que tienen pues la subdirección técnica operativa, la subdirección científica y la subdirección educativa y cultural, ¿no? Entonces ustedes pues también son un referente, ¿no?
a nivel de la ciudad y un referente a nivel nacional e inclusive internacional. Entonces, para mí es un placer y un orgullo estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Ay, mi Juan, claro que sí, muy contentos de tenerte. Bueno, esta charla entonces para los que están llegando, se están conectando, se llama Concepciones de Ciencia desde la perspectiva de diversidad cultural en profesores de programas de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en Colombia. Está un poquito larga, pero es precisamente porque Juan David nos va a contar unas cosas muy interesantes que desarrolló, como nos decía, en su tesis de maestría del doctorado interinstitucional de la Universidad Francisco José de Caldas. Bueno, entonces Juan David Adame Rodríguez es licenciado en biología, vivan los licenciados, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y él es magíster en docencia de la química de la Universidad Pedagógica Nacional. Además, algo que no sabía de ti, Juan, que aprendimos aquí en esta investigación de ti, tienes un doctorado de la Universidad de Valencia en didáctica de las ciencias experimentales. Y pues por supuesto el que ya nos vas a venir a contar, que es el doctorado interinstitucional en educación. Entonces, pues, más preparado que un yogur, como dices tú mismo. Sabemos que tienes un montón de cursos de formación complementaria y que has sido docente de universidad y del distrito que es una labor tan hermosa ser profesor de nuestros queridos colegios distritales. Entonces, pues sin más profundización de este perfil laboral de Juan. Bueno, creo que tengo aquí algo que Juan David me dio para contarles un poquito. No, mejor voy a dejar que Juan David sea el que hable, porque aquí me enredo con todo esto. Tengo como 50 ventanas abiertas, Juan David, perdóname. Entonces, dejarlos con Juan David Adame, muy felices de tenerlo acá, muy felices también de volver a este espacio tejiendo la palabra para que ustedes nos acompañen. Para este mes, nuestro tema va a ser relación planta-animal, pero pues digamos que cada semana vamos a estar profundizando un poco en temas que van a ayudar a retroalimentar, digamos que este gran tema que vamos a estar desarrollando. Vamos a tener también tejiendo la palabra con todo este tema de relatos étnicos, vamos a tener tejiendo la palabra un poco más cerca de esas prácticas educativas que se hacen desde las instituciones como colegios, universidades, que también es un programa que desarrolla aquí el Jardín Botánico. Vamos a tener charlas de tejiendo la palabra desde el tropicario, y esta más o menos es como nuestra charla introductoria, porque Juan David desde su doctorado nos va a contar algo que nos va a adentrar en todo este tema de cómo es esa enseñanza de las ciencias y la educación ambiental en esas instituciones de educación superior. Entonces, quedamos contigo, Juan David, muy atentos. Muchas gracias. Para que dejamos este espacio de tejiendo. Bueno, entonces quería confirmar, ¿me escuchas, Sonia? ¿Me escuchas? Sonia, ¿me escuchas? Sí, sí te escuchamos, Juanda. Ok, gracias. Entonces voy a compartirles la presentación. Si son tan amables, ya les comparto aquí mi presentación. Bueno, entonces, bueno, voy a ampliar esta presentación. Listo, entonces, bueno, muchas gracias por todo ese preámbulo. Yo no voy pues como a hablar más, simplemente pues voy a comentarles o a contarles un poquito sobre esta presentación que tengo sobre concepciones de ciencias de la perspectiva de la diversidad cultural en programas de formación inicial de profesores de ciencias naturales y educación ambiental en Colombia. Estudio con profesores, formadores de licenciados. Bueno, este trabajo se desarrolló junto con el profesor Carlos Javier Mosquera Suárez del doctorado interinstitucional en educación
hacemos parte de la línea en investigación en cambio didáctico y formación del profesorado en el énfasis en educación en ciencias del grupo de investigación Didaquim. Bueno, entonces, esto es un poco como la presentación de los resultados de esta investigación. Voy a detenerme acá un minutico, me regreso, perdón. Recuerden que la idea de esta investigación subyace sobre esas concepciones de ciencia desde la perspectiva de la diversidad cultural. Hago hincapié porque ya vamos a ir desglosando un poco esta presentación. Entonces, un poco como el contenido, tenemos una contextualización de la investigación, unos referentes contextuales, un diseño metodológico, un resultado y discusión y unas reflexiones finales, ¿no? Que es la idea, pues, como para tratar de abordar. Sé que hay poco tiempo, entonces voy a tratar de ser como lo más breve posible. Entonces, surge, pues, digamos que una problemática en la actualidad sobre la enseñanza de la ciencia, y es justamente una enseñanza desde un punto de vista universal. ¿Qué significa una enseñanza desde lo universal? La ciencia tal vez se concibe como la única forma en la cual es, digamos, entendida y comprendida la explicación de las realidades y de los fenómenos que atañan a la humanidad. Es decir, esos conocimientos científicos, pues básicamente explican, van a dar a conocer pues todas estas situaciones, ¿cierto?, que atañan pues a nosotros los seres humanos, y parecieran que estos conocimientos universales o conocimientos científicos son los únicos conocimientos válidos. Pero aquí nos enfrentamos a un grave problema, ¿no? Y es cómo entenderlo en un país pluriétnico y multicultural como el nuestro, ¿no? Podría adelantarme un poco a lo que señala algunas antropólogas como Yolanda Bodnar, ¿cierto?, en donde vemos que Colombia, a partir de lo que propone el Ministerio de Cultura, pues tenemos alrededor de unas 80, 84 culturas diferenciadas en nuestro territorio, ¿cierto? Y a su vez alrededor de 64 lenguas, sin contar los dialectos, ¿no?, que podemos encontrar en nuestro país. Eso nos invita a entender justamente lo que es, reza en el caso de nuestra Constitución, en donde la Constitución de 1994, a partir de allí digamos, se procede a entender a Colombia como un país pluriétnico y multicultural, ¿no? Entonces, Colombia constitucionalmente es un país pluriétnico y multicultural. Entonces, bueno, ahí cuál es el problema, ¿no? Pues básicamente que esa ciencia universal entra a chocar con esos conocimientos propios, esos saberes populares, esos saberes ancestrales, ¿cierto? Entonces entramos ahí pues en contraposición, puesto que podría uno pensar que se deslegitima un poco todo lo que tiene que ver con esta relación, ¿no?, de lo que es el conocimiento que hace parte de nuestra nación, ¿no? Entonces, ahí viene otra situación y es justamente la formación del profesorado, ¿no? Pues cuando hablamos de la formación del profesorado, ¿será que pues está preparado para, digamos, incursionar en su aula desde la diversidad? Es decir, ¿es inclusivo? Entonces, pues no lo sé, tal vez de pronto en las, digamos, gran cantidad de información que de pronto se recopiló dentro de esta investigación, pues logramos identificar que, pues, como lo plantea Porlán o Gil o Furió o Mellado, que son ya unos, digamos, literatura un poco viejita, pues básicamente sí, o sea, hace referencia a que esta formación del profesorado, pues no estábamos pues muy preparados justamente para este tipo de población, ¿no?, desde la diversidad. Sí. Entonces, bueno, y eso también nos lleva justamente a pensar un poco sobre esa enseñanza de tipo descontextualizada, ¿no? Es una enseñanza descontextualizada porque, pues bueno, básicamente, pues no se tiene en cuenta la situación propia o la vivencia propia de pronto en el contexto en donde se está desarrollando, donde se está, digamos, compartiendo en el aula, sino pues tal vez de pronto desde unos estándares o de pronto desde unos lineamientos que bien pueden ser curriculares o políticos y pues realmente afecta de cierta manera pues a nuestra población, ¿no? De una población que, pues hombre, teniendo en cuenta, como los decía, ahorita por lo menos en nuestro territorio, como es el caso del caso de Bogotá, en nuestras aulas no solamente encontramos chicos de las diversas regiones que voy a hablar ahorita más adelante,
que hacen parte de nuestro país, como la región pacífica, la región Caribe, la región Orinoquía, Amazonía y Centroandina, sino que inclusive también por procesos, como son el caso de las diásporas, a partir de la violencia, pues bueno, por esas pueden llegar a nuestro territorio, ¿no? Pero inclusive por esas diásporas también han llegado, digamos, chicos que hacen parte de otros países. Es decir, es increíble pensar que uno en este momento tenga en su aula pues bastantes estudiantes, tal vez de pronto hace unos años no se veía, que inclusive hacen parte de otros países, ¿no? Entonces, bueno, ¿será que estamos preparados para formar este grupo de estudiantes? Bueno, no lo sé, tal vez es lo que queremos o queríamos indagar. Entonces, la pregunta de la investigación es la siguiente: ¿cuáles son las concepciones de ciencia desde la perspectiva de la diversidad cultural en profesores de programas de formación inicial de licenciados en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en 3 regiones de Colombia? Bueno, ¿por qué en 3 regiones? Como les decía hace un momento, eso es un poco lo que plantea Yolanda Bonnar, inclusive está Virginia Gutiérrez de Pineda, que también más o menos del 75, habla de unas denominadas ecorregiones, que va muy, digamos, sucinto, muy parecido a esto que plantea Yolanda Bonnar, en donde pues se proponen estas 5 regiones que hace un momento les comentaba, ¿cierto? Pero hay que aclarar lo siguiente: ¿por qué 3 regiones? Para esta investigación, como lo vamos a ver más adelante, se prioriza la región Caribe, Andina o Centroandina y la región Pacífica, quedando de lado, digamos, la investigación en programas de formación inicial. Cuando hablamos de programas de formación inicial, estamos hablando de licenciaturas en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Aunque muy bien, por ejemplo, nosotros entendemos que acá las licenciaturas son, digamos, programas de formación que permiten formar profesores. Por ejemplo, en los intercambios, en las estancias en que he tenido la oportunidad de hacer y, digamos, en las redes académicas, a veces en otros países, pues no es, el licenciado es, por ejemplo, el profesor que se forma en el campo disciplinar. Por ejemplo, si hablamos de la biología, el licenciado de la biología vendría a ser como un biólogo. Entonces, tal vez ellos no entienden, no comprenden muy bien esto, porque finalmente, por ejemplo, ellos terminan fortaleciendo su campo de formación desde lo pedagógico a través de algunos aspectos, por ejemplo, en España, a través de algo que se denomina el magisterio o magisteri, y allí, pues digamos que tiene toda, digamos, la formación en el campo educativo, es decir, el primero se forma desde su campo disciplinar y posteriormente se cualifica en el campo de educación. Entonces, hago esa claridad porque el concepto de licenciado que tenemos aquí en Colombia puede ser un poco diferente al que se entiende en Centroamérica, Norteamérica o inclusive en Europa, ¿no? Entonces, nuestros licenciados forman educadores, van a ser futuros profesores, ¿no? Entonces, en el caso de la Orinoquía y Amazonía, no hay universidades que cumplan esa función. Entonces, esta justificación va un poco a lo que comentábamos allí. De pronto voy a avanzar, no me voy a demorarme un poco, pero pues obviamente entender pues justamente la diferencia, como lo diría García Canclín, ¿no? Entonces, entender un poco la diferencia para poder construir y para poder, digamos, consolidar esa educación desde el contexto, ¿no? Entonces, reconocer al otro desde esta otredad, alteridad. Entonces, ha permitido, permite justamente comprender el lugar en donde se inscribe, por decirlo así, donde se ubica pues el estudiante, y pues obviamente la idea es justamente formar a futuros profesores que comprendan esto, ¿no? Llegar a poder trabajar desde el contexto, ¿no? Pues entonces la formación del profesorado va a tener que sufrir una transformación. Yo creo que parte de este trabajo nos brinda unas consideraciones que pues pienso son bien importantes pues para tener en cuenta y que pues quedan como a manera de un capítulo muy importante. Inclusive ya ha sido publicado en una revista brasilera que es Cadernos CIMEAC de la Universidad Federal del Triángulo Mineiro. Allí ya está, digamos, publicado este capítulo para que el que lo quiera leer, pues lo invito, porque hay unas consideraciones importantes de cómo de pronto abordar esta formación, ¿no? Un poco desde la diversidad cultural, para que comprenda las ciencias de la diversidad. Entonces, bueno, las ciencias de la diversidad cultural, comprendiendo pues toda esa posible movilidad, ¿cierto?, de los diferentes conocimientos, como esa articulación entre el conocimiento occidental y los conocimientos propios o ancestrales. Voy a mover un poquito aquí porque si no avanzo. Entonces, el objetivo general de la investigación era caracterizar desde la diversidad cultural las concepciones de ciencia de profesores de programa de licenciaturas en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en 3 regiones de Colombia. Ojo, es las concepciones de los profesores. Los objetivos específicos: primero, interpretar los estudios de los últimos 20 años sobre las concepciones de ciencia en profesores formadores de licenciados
desde enfoques epistemológicos, antropológicos, sociológicos y didácticos de la ciencia, describir el enfoque, métodos, metodología y estrategias para el estudio de las concepciones de ciencia de profesores de programas de formación inicial, describir y analizar las concepciones de ciencia de profesores de programa de formación inicial de licenciados en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en Colombia, y finalmente proponer esas consideraciones, que es lo que les manifestaba hace un momento, para un currículo de formación inicial de profesores de Ciencias Naturales y Educación Ambiental que conciba la ciencia desde una perspectiva de la diversidad cultural. Bueno, estas fueron algunas de las bases de datos dentro del sistema de gestión de la información de algunos de los repositorios, donde se analizó por lo menos este primer capítulo de la tesis, que buscaba pues justamente comprender como ese marco de los últimos 10 años, ¿no? En cómo se consolida pues finalmente las concepciones de ciencia, o cómo se ven las concepciones de ciencia para, bueno, a partir de la diversidad cultural en los maestros. Bueno, a nivel contextual es importante establecer de dónde surge, digamos, la consolidación del concepto de cultura y diversidad cultural. Pues digamos que se tuvo en cuenta desde lo contemporáneo hacia, digamos, desde lo clásico hacia un poco más lo contemporáneo, diferentes autores como Gerst, Taylor, Eco, García Canclini, Barañano, bueno, Bogahan, Tomlinson, Subercaus, Barañano, y pues Molina y Mojica, digamos que todos ellos plantean la cultura desde diversas posturas, desde lo semiótico y demás, desde el caso de la diferencia, pero bueno, básicamente esta investigación propone una, digamos, forma de interpretar lo que es la diversidad cultural. Entonces comprende que existen diversas formas de vivir la vida, de sentir y de pensar, las cuales en su mayoría de expresiones no son de tipo homogéneas, poseyendo sus propios modelos culturales y ámbitos analíticos de interpretación. De esta manera debe entenderse la cultura como una organización de las diferencias que incluye alternativas conductuales, emocionales y de pensamiento distintas. Bueno, entonces digamos que esa es la postura. Eso en relación por lo menos para entender qué es esto de diversidad cultural. Para entender un poco las concepciones de ciencia, digamos que se pudo levantar la información a partir de los diversos repositorios, revistas o journals especializados en el campo de la enseñanza de las ciencias, pero pues finalmente me detengo aquí en este trabajo de Fernández del 2002 de la Universidad de Valencia, y en este, digamos, trabajo, digamos que Fernández, también más adelante Gil, digamos que complementa un poco, al igual que Furió y otros profes allí en la Universidad de Valencia, logran justamente cómo establecer qué es una visión deformada de la ciencia. Entonces, digamos que a partir de esto, más allá, pues mira cuáles son las concepciones de los profes, pero aquí se encontraba en esa visión clásica, más bien como una visión deformada. Aquí hay unos ejemplos de cómo se entiende una visión deformada de la ciencia, pero me podría, no tengo pues todo el tiempo, pero podría sentarme a hablar con ustedes y comentarles sobre cada una de estas, pero básicamente lo que me lleva a mí acá a entender es que dentro de este trabajo de Fernández, que es muy bueno, que digamos resume casi que 100 o más de 100 documentos de los últimos 20 años, ojo, hasta el año 2000, se entiende la ciencia como universal. Es decir, digamos que lo más profundo que se puede entender la ciencia está allí, es como la visión que ellos dan de concepción descontextualizada, y es un poco teniendo en cuenta la ciencia que no se percibe desde el campo de la CTSA, de la ciencia, tecnología, sociedad, ambiente, y pues las interacciones que existen la ciencia pues con estos campos, ¿cierto? Y demás. Pero pues de ahí a entenderla como la diversidad, o sea, bueno, como la ciencia como diversa, es decir, básicamente lo que se encuentra aquí es que el conocimiento es un conocimiento universal. Es decir, el conocimiento científico es un conocimiento universal, la ciencia es universal. Es básicamente, y esa es una forma en que nosotros maestros concebimos la ciencia de pronto mal, pero pues sigue siendo la ciencia una ciencia universal. Bueno, entonces ya de pronto un poco más para acá, digamos de los últimos 20 años, tal como era nuestro propósito del primer objetivo, pues era encontrar de pronto qué concepciones de ciencia había de la diversidad cultural desde lo contemporáneo, y eso nos envió, nos entregó unas tendencias, o bueno, nos permitió evidenciar unas tendencias, es más por ahí. Entonces, dentro de esas tendencias que logramos ver es que ya la enseñanza de la ciencia y en la educación de las ciencias, pues existen otras formas diversas de ver no solamente el conocimiento científico, sino la importancia de ver otros tipos de conocimientos que podrían vincularse también para explicar fenómenos.
y que también pueden ser legítimos y que también pueden pasar de generación en generación, ¿no? Y que también pues hacen parte justamente de estas culturas, ¿no? Como es el caso de nuestros pueblos como latinoamericanos y el caso de nuestro pueblo colombiano, ¿no? Entonces, digamos que estas tendencias se enmarcan en 5 campos: un universalismo, un multiculturalismo, un pluralismo epistemológico o epistémico, un interculturalismo y un contextualismo cultural. Ya les voy a contar ahorita sobre cada uno de ellos, ¿no? Cuando se habla de la ciencia universal, bastantes de los textos nos dicen que en ese caso la ciencia posee en cuanto a un cuerpo de conocimientos y actividad un carácter universal y no puede ser enseñada en términos multiculturales. Es decir, varios textos que encuentran esas concepciones de los maestros, la ciencia es una, como les decía. En ese caso, el universalismo sostiene la última palabra, concediendo a la ciencia moderna occidental un poder epistémico superior a otras formas de conocimiento. De hecho, eso es lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Pues en el marco de los, digamos, saberes tradicionales, ¿no? Podríamos hablar de lo que vulgarmente vulgarmente no, lo que se denomina un epistemicidio o una violencia epistémica. Aquí podríamos, por ejemplo, tornar autores como Quijano, en donde, pues, básicamente, y otros autores que hablan sobre la violencia epistémica, ¿no? Inclusive podríamos allí vincular a Catherine Walsh, y hacen referencia, aunque trate un poco más desde lo de colonial, pero bueno, pero allí, pues, básicamente sobre que unos conocimientos son hegemónicos sobre otros, entonces se priorizan estos conocimientos sobre conocimientos que se consideran más débiles, ¿no? Que es un poco lo que ha venido ocurriendo en fenómenos como la modernización, en fenómenos, por ejemplo, como la globalización, y que, pues, hombre, pues realmente deja muy mal posicionado, pues, a toda esa, digamos, riqueza, ¿no? que hay en nuestros pueblos, ¿no? Latinoamericanos. Otros autores un poco más adelante comienzan también a entender que en el aula, pues, no solamente predomina el conocimiento científico como el máximo, hay otros conocimientos, ¿no? Es decir, hay más conocimientos. Eso no quiere decir pensar que el conocimiento más importante sea el conocimiento universal, un poco más elaborado que el universalista, ¿sí? Pero pues sigue de todas maneras entendiéndose que hay conocimientos, pero bueno, yo respeto, hay más conocimientos, pero yo sigo siendo universal, un poco así, ¿no? Entonces, dice, no se acepta la discriminación de otras formas de conocimiento. Yo no lo veo que no existan, pero bueno, pero igual no los acepto, ¿sí? O sea, pues normal. Pero los acepto, pero no, bueno, no comparto. Existe otro tipo dentro de los documentos encontrados, ¿cierto? Que no les comentaba, pero fueron más de unos 400 textos que se analizaron y que se sistematizaron a partir de un mapeamiento informacional bibliográfico y se codificaron dentro de RedWorld 2.0. Allí se analizó toda esa información, se organizó y demás. Y pues básicamente logramos también encontrar otras tendencias, ¿cierto? Que es el caso de la, digamos, visión multicultural. Bueno, entonces, el otro reconoce, bueno, entonces, bueno, sí, nosotros tenemos diferentes culturas. Sí, sí, yo reconozco que en Colombia hay diferentes culturas, es chévere que existan diferentes culturas, pero bueno, hasta ahí va, y pues sé que hay en el aula diferentes culturas, y bueno, reconozco que de pronto no son otras formas de conocimiento, sino que culturalmente existe una diferencia que está en nuestros procesos educativos, por lo menos en la enseñanza de las ciencias. Pero bueno, queda como un poco allí. Y viene ya un poco, digamos, la visión interculturalista y de diversidad cultural, podría decir. Y aquí se entiende más como una especie de diálogo, ¿cierto?, entre diferentes tipos de conocimientos. Es decir, no solamente importa reconocer que hay diferentes tipos de conocimientos, que existen diferentes tipos de cultura, de pronto en el aula, sino que es importante que exista un diálogo, unos puentes, ¿no? Unos puentes allí en donde existe una comunicación entre estos grupos y se construya, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya algunos autores, digamos, que se aproximan un poco más a lo que esperaríamos, o digamos que se esperaría esta investigación, pues estuviera como permeando, ¿no?, la formación de los maestros, ¿no? Bueno, y aparece algo más interesante, eso es algo muy, muy bonito que surge en esta investigación, porque digamos que estos anteriores tendencias muy bien se pueden encontrar algo muy similar tal vez en los hallazgos de Molina y colaboradores en el 2014, pero digamos que esta investigación y en el rastreo un poco más contemporáneo, ¿sí?, logramos identificar que surge dentro del recabamiento y la organización de toda la información una postura, digamos, a nivel contextual. ¿Qué quiere decir? Que no solamente basta que yo reconozca que hay chicos en el aula que son diferentes, que tienen diversas formas de ver el mundo, que tienen o hacen parte de diferentes culturas y que es importante comunicarme con ellos y priorizarlas,
sí, a través de una articulación entre el conocimiento científico y el conocimiento, digamos, propio, sino que también debo conocer el contexto, es decir, ¿en qué contexto yo me encuentro? Sí, porque yo puedo reconocerlo, pero si, por ejemplo, en este momento yo soy docente de la Secretaría de Educación de Bogotá y pues por alguna opción de mi vida debo migrar y entonces llego a la costa, pues muy seguramente mi contexto cambia y tal vez digamos, la forma de desarrollar mi proceso de formación a los chicos o de mi enseñanza, pues va a tener que acoplarse un poco al contexto en donde yo estoy. Y eso es un poco lo que nos hablan, por ejemplo, estos textos, ¿no? Entonces, acá dice, motiva la relación del conocimiento tradicional científico con el contexto real del individuo. El estudiante debe estar en contacto con su realidad para que descubra, comparta, discute y reconstruya nuevos significados. Bueno, esas digamos que fueron las tendencias que se encontraron. El diseño metodológico de la investigación es de la siguiente manera, ¿no? Voy a tratar de ser muy digamos, breve. La investigación se posiciona desde un paradigma cualitativo, hermenéutico, interpretativo, ¿no? De la investigación. El método, digamos, para obtener las diferentes categorías con las cuales se analizaron, digamos, los profesores de estas universidades, que ya les voy a contar cuáles universidades fueron y esos contextos, pues se hizo a través de un método sistemático de tipo abierto, ¿no? Entonces, en algunas investigaciones, en el corte de la educación cualitativa, sobresale, por ejemplo, las categorías emergentes. En este caso, pues, teníamos un referente muy interesante que era el trabajo, como les decía, de Adela y Molina, Adela Molina de 2014. Y básicamente, pues, lo que hicimos fue tomar algunas de esas categorías ya y proponerlas, ¿no? La forma de analizar y de evaluar, digamos, la situación, más que evaluar, pues analizar, es a partir de una estrategia de estudio de casos múltiple, teniendo en cuenta que cada una de las universidades, que ya les cuento cuáles son, se analizaron, son un caso específico y posteriormente a través de unos clústeres, ¿cierto? Conglomerados, se analizó, digamos, el caso Colombia. Los instrumentos de intervención fueron dos. Se entrevistaron a docentes, ¿sí? A partir de unas situaciones en contexto que ya les comento cuáles son ellas. Y se entrevistaron los documentos maestros. Los documentos maestros, sí. Entonces, cada programa de formación inicial frente al CNA, ¿cierto? Debe enviar para que su programa sea válido y pueda tener un registro calificado, un documento maestro. Ese documento maestro, diferentes aspectos que ya les voy a contar cuáles son. Y a partir de estos, pues se analizó, digamos, el documento maestro es en sí una narrativa. ¿Qué quiere decir? Es una narrativa porque allí viene, como lo diría, de un bandido, ¿cierto? Un discurso implícito, y ese discurso está allí, de los maestros que plasman y que formaron, en este caso en las universidades, estos documentos, ¿no? Entonces la idea era escuchar un poco la voz de ellos, y para analizarla, aunque están en un documento, pues se utilizó unos cuestionarios tipo representación de contenido o RECO, en donde se hacían unas preguntas que se le formulaban al texto y el texto te devolvía las preguntas y finalmente estas eran codificadas y eran analizadas, ¿no? Entonces, el enfoque se hace a partir del análisis de contenido, ¿cierto? Se trabaja en unas tendencias de progresión, unas categorías sistemáticas que ya les comentaba para analizar, y finalmente la información fue triangulada por el programa Atlas T versión 8 a través de la elaboración de unas tablas de concurrencia y unas redes semánticas, ¿no? Entonces se fueron, digamos, triangulando la información. Esto era un poco lo que les decía. El SNIES, que es el Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior, digamos que a la fecha del 2019, bueno, que la investigación lleva más de 4 años, pero más o menos al 2018, 2019, se encontraban 34 programas de licenciatura circunscritos bajo la denominación de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, algo así parecido, o denominaciones similares, ¿no? De las cuales 15 de estas, de estas 34 programas eran ofertados 22 por universidades oficiales y 15 oficiales y 7 privadas, perdón, y teniendo en cuenta que 29 de ellas se orientaron en modalidad presencial y 5 a distancia, distribuidas en un total de 24 municipios. Bueno, es como un resumen. Entonces, la investigación, como les decía, se tomó en estas 3 regiones. En el caso de Córdoba, la Universidad de Montería. En el caso de Boyacá, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UPTC. Y en la Universidad del Valle, en 2 seccionales, digamos que en la sede principal de la Universidad en Cali y la seccional de Buenaventura, teniendo en cuenta que Cali pues tenía 2 contextos bien interesantes, ¿no? Uno un poco más como hacia la región centro, aunque es región pacífica, pero bueno, se va un poco hacia allá, y otra que sí es netamente de la región pacífica, ¿no? Entonces, bueno,
ahí tenemos las, digamos, 3 regiones analizadas. El análisis de contenido se hizo a través de ¿qué? Entonces, como les decía, 2 instrumentos: entrevistas de situaciones en contexto, que era la que se le realizó, se llevó a cabo con los maestros, y unas entrevistas de los cuestionarios REICO a los documentos maestros, ¿no? Ahora, las tendencias de progresión, ¿cuáles fueron? Las que hablábamos hace un momento: universalismo, multiculturalismo, pluralismo epistémico, interculturalismo y contextualismo cultural. Y las categorías sistemáticas sobre las cuales se cruzó esta información para conocer esas tendencias, cómo podíamos percibirlas en cada una de esas universidades, se hizo a través del campo histórico, intercultural, epistémico, político, escolar y educativo, como para conocer un poco esas concepciones de estos marcos, ¿no? Aquí rápidamente explico muy rápidamente sobre las dimensiones, que son estas que estamos viendo acá, ¿cierto? Sobre las cuales se va a cruzar la información. Una dimensión histórica que se enfoca en las contribuciones que puede hacer la historia en la formación del profesorado de ciencias desde la diversidad cultural, ¿cierto? Entonces, cómo se ha visto la ciencia, por lo menos en el desarrollo de la cultura, donde hemos visto, por ejemplo, racismo y otros tipos, digamos, de componentes bien complejos, ¿no? En relación de aquellos que tienen acceso a lo que es la ciencia. Bueno, entonces, ¿cómo se ha visto desde la historia? La dimensión intercultural, que es definida como el intercambio cultural en el espacio escolar, ¿cierto? Es definido a través de la diferencia entre los diversos contextos culturales, un poco de lo que se hablaba anteriormente. Una dimensión sobre diversidad epistémica, que reconoce la heterogeneidad, es decir, esa diferencia del pensamiento, posibilitando que una persona pueda albergar numerosos modos de conocer y pensar, ¿no? El caso de una dimensión política escolar, que es definida como la relación presente entre la educación propia, el contexto cultural nacional e internacional o occidental, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos vemos nosotros desde esta formación, desde el marco, por ejemplo, que tenemos dentro de nuestro contexto, o incluso el que nos envían políticas a las cuales nos encontramos a veces sumergidos, como las de la OCDE o el Banco Interamericano o el Banco Mundial, que de una forma u otra pues ellos nos envían las pautas, ¿no? Y que nosotros pues simplemente pues obedecemos y nos hacemos partícipes de la misma para no quedarnos fuera dentro de este fenómeno de globalización, ¿no? Que ya hablamos hace un momento. Y dimensión educativa, definida como las relaciones entre la cognición, enseñanza, aprendizaje de las ciencias desde la educación tradicional propia, nacional y occidental. Bueno, los instrumentos, es decir, esas situaciones en contexto que hace un momento les comentaba, fueron, y digamos, las representaciones de contenido fueron validadas por diversos grupos de investigación, entre ellos por el Grupo de Investigación DIDAKIM, del Doctorado Interinstitucional en Educación, el Grupo de Investigación Intercitec, del Doctorado Interinstitucional en Educación, en las dos sedes de Bogotá, Universidad Digital, en el Grupo YEPIC, de la Universidad Federal del Triángulo Mineiro, en el caso de Uberaba, en Brasil, y en el Grupo de Investigación en Educación Científica y Formación del Profesorado, DIDACIES, del Doctorado en Didácticas Específicas de la Universidad de Valencia. Entonces, allí se llevaron los documentos, se analizaron, se validaron y posteriormente se aplicaron, ¿no? Eso es un poco las situaciones en contexto. Voy a leerla muy rápido para que ustedes por lo menos se lleven la idea de qué es lo que se le preguntaba a un maestro. La idea no era llevar una pregunta abierta, sino, una pregunta semiestructurada, sino más bien como una situación y poner al maestro en ese contexto a ver qué es lo que podría hacer. Por ejemplo, en esta dimensión intercultural, una de varias situaciones que se colocaron y que fueron entrevistados los maestros. Por ejemplo, dice así: Inti es un niño de origen sicuaní y Pablo es oriundo de la ciudad de Villavicencio. Ambos chicos son compañeros de clase y cursan 8º grado. En clase de ciencias naturales se encuentran estudiando la temática de sistemática vegetal. En una disertación académica, el profesor pregunta a los estudiantes de la clase si conocen sobre la planta llamada vulgarmente el dinde, Maclura tintorea. Bueno, ahí salió con tilde, eso está mal, pero bueno. Pablo manifiesta que dicha planta la siembran en los parques, pues por su tamaño y las flores es muy bonita. Digamos que Pablo, digamos desde la ciudad, dice esto. Pero Inti, ¿cierto? Hace referencia a que en su cabildo es utilizada tradicionalmente, pues el juguito de sus hojas favorece a que se caiga. Cuando hablamos de ese juguito, es ese exudado que tenemos de las plantas, ¿no? Se caigan los dientes que se encuentran dañados. Los demás compañeros de clase pues se van a reír del comentario de Inti, ¿no? Entonces, bueno, dice el profesor, no hay que burlarse de los compañeros, pero realmente este aporte no corresponde a una clase de ciencias. Si usted fuera el docente, haría lo mismo que el profesor. Entonces, más o menos una pregunta, ¿no? Que queda yo, bueno, ¿usted se identifica o cómo se identifica dentro o cómo usted podría resolver esta situación? Entonces, se colocaron esas situaciones así a los profes y la idea es que ellos, pues, a partir, digamos, de lo que, desde su formación, desde sus creencias, desde sus concepciones, pues, básicamente daban una explicación
de cómo posiblemente actuarían frente a una situación de estas, ¿no? Esta información, pues, fue, digamos, recopilada, pues, se transcribió y posteriormente fue codificada, ¿cierto? Y fue, digamos, desarrollada a través de unas unidades, digamos, observacionales que, pues, posteriormente fueron analizados por ese programa Atlas-T que les comentaba hace un momento. ¿Qué aspectos fueron tenidos en cuenta para los documentos maestros? Es decir, para esos documentos que establecían, ¿cierto?, los programas de formación o establecían los programas de formación superior. Entonces, se tuvo en cuenta el decreto 1330 del 2019, que tiene que ver con toda la validez y la construcción de los documentos maestros. Y se tenía en cuenta dentro del, porque hay diferentes aspectos, se tuvieron en cuenta la denominación del programa, justificación del programa, aspectos curriculares, organización de las actividades académicas, investigación, innovación y creación artística y cultural, relación con el sector externo y profesores. Esos fueron los aspectos que se tuvieron en cuenta. Con base en lo que se plasmaban esos documentos, se cruzaban frente a esto, que era el cuestionario RECO de representaciones de contenido. Entonces, aquí había unas preguntas que se formulaban y con base en lo que se describía en cada uno de esos aspectos, salió una información que iba a ser codificada y que posteriormente se analizó. Entonces, un poco, pues, digamos, la idea. Bueno, un poco para hablar sobre el análisis que se hizo a través del programa Atlas-T. Realmente recuerden que Atlas-T pues, es simplemente un programa que ayuda a organizar, pero bueno, digamos que en el documento, en algunos aspectos que se hacían del libro, se explicaba sobre algunos de estos, digamos, términos. Entonces aquí viene como la información, ¿no? Entonces, documentos primarios, citas, códigos, anotaciones, familias, ¿sí? Redes semánticas, que ahorita vamos a hablar de ellas, tablas de concurrencia, que sobre ellas fue las que realmente analizamos, familias, y unidades hermenéuticas, ¿no? Allí, digamos que para poder analizar o cruzar toda la información, se colocaron o se sistematizaron alrededor de 64 códigos, que son esos que tenemos acá, para ver o cruzar la información en través de lo histórico, lo político, lo escolar. Entonces, un poco pues como la información, los códigos y cómo las afirmaciones que se tenían desde dentro de la transcripción y desde lo narrativo, pues se cruzaban con estos códigos para identificar dentro de qué categoría podría ubicarse, ¿no? Entonces, un poco pues como el, digamos, flujograma o diagrama que pues sintetiza un poco la investigación. Universidad del Valle, Cali, Buenaventura, Universidad de Córdoba, Universidad Pedagógica y Tecnológica, en ambos situaciones en contexto, cuestionario RECO, en ambas igual. Finalmente llega la información a partir, digamos, de esas categorías sistemáticas y la tendencia de progresión. Se analizaron, ¿cierto?, las redes semánticas y tablas de concurrencia y se lleva una información a nivel de Colombia, más o menos como la información como se brinda. Eso es un poco lo que nos brinda el caso del programa Atlas-T, un poco, digamos, las categorías y el caso de las mismas cruzadas con las dimensiones. Hay que hacer, digamos, aclaración que, pues, básicamente esto es una tabla de concurrencia, ¿no? Acá encontramos, digamos, la unidad que básicamente nos indica desde la parte, si lo podemos ver, probabilística, que lo que más se acerque, pues, acá, lo que más se acerque a uno es la mayor, digamos, frecuencia, si lo podemos decir así, o la mayor, digamos, interacción entre ambas, digamos, categoría y tendencia de progresión. Y acá, digamos, las veces que se encuentran las afirmaciones dentro de diversos documentos analizados con base en las categorías codificadas. Es un poco, pues, como la información, cómo se analizaron las tablas de concurrencia. Y estas son las redes semánticas. Entonces, eso también nos lo arroja, pues, el programa Atlas-T. Entonces, esas redes semánticas también nos permite, pues, como analizar como el flujo de hacia dónde fluctúan, pues, diferentes concepciones dentro de las categorías y las tendencias propuestas. Entonces, es un poco más complicada esta gráfica, pero bueno, ahí digamos que también se puede analizar y me permitió a uno como comprender un poco más la información. Bueno, entonces ya resumiendo un poco ya, o llegando, perdón, a los resultados, ¿qué se encuentra en la Universidad del Valle? Entonces, la Universidad del Valle, recuerden que se analizaron las dos sedes, Buenaventura y la seccional de Cali, digamos, la parte principal. En la sede de Buenaventura, en la entrevista al docente, vamos a encontrar que el maestro de Buenaventura, pues tiene un discurso muy interesante, muy, digamos, desde lo histórico, desde lo intercultural, desde lo político, planteado hacia la diversidad. Es decir, el maestro desde allí es bastante próximo a lo que sería ese maestro ideal, ¿no? Dentro de lo que esperábamos alcanzar en el documento, en la tesis. No quiere decir que no existan otros maestros ideales, sí, pero digamos que lo que nosotros queríamos plantear acá en la investigación para conocer esas concepciones de ciencia de diversidad cultural, pues el profe se aproxima mucho a lo que esperábamos, que nos agradó mucho, ¿no? Que un profesor, bueno, importante, estos profesores que se entrevistaron fueron profesores de la cátedra de práctica profesional. Entonces, estos de práctica
profesional fueron, pues, o son, perdón, los que acompañan a los chicos ya en su ejercicio, ¿no? En la, digamos, primeras pasitos, que digo así, o bueno, ya las primeras aproximaciones dentro de lo que sería el ámbito de la enseñanza, ¿no? En el caso de las escuelas o colegios, ¿cierto? Que pues tenían convenios con estas universidades, entonces estos profes son los que acompañaban, entonces era importante, pues bueno, ver este profe, por qué o cómo, digamos, dime. Perdón, te interrumpo un momentico mientras si quieres tomar un poquito de agua y respirar y Bueno, sí. te ayudo un poquito con eso. Invitar a nuestros participantes a llenar nuestra encuesta de satisfacción, como para tener un poco una idea de cómo están percibiendo estas charlas de Tejiendo la Palabra. También invitarlos a ir preparando sus preguntas para el final de la charla y que pues podamos un poco interactuar contigo. Entonces pues ya como para que tomaras un respirito, para que tomaras agüita y ya Muchas gracias. continuar. ¿Listo? Bueno, listo. Bueno, gracias, Sony. Pues igual me demoro un poquitico más, ya casi, la idea es ir avanzando, ya casi terminamos, para dejar pues el espacio justamente de interacción, ¿no? Bueno, entonces eso ya pues digamos que es parte de lo que queríamos ver, esos resultados. Entonces, bueno, muy chévere por, digamos, la postura del docente de la Buenaventura. Digamos que tenemos este cuadro en donde nos permite justamente ver que casi que las tendencias que tenía el maestro en su formación va hacia lo intercultural. O sea, muy chévere lo que se encuentra aquí. En la sede de Cali, pues tenemos otro, digamos, resultados de las tablas de concurrencia. También nos encontramos que, pues, el profesor, pues aunque ya tiene unos presupuestos un poco desde lo universal y el pluralismo epistémico, pues también centra parte de su formación justamente dentro de los aspectos interculturales, y entonces pues también logramos ver de pronto en el discurso del profe de la Universidad C de Buenaventura era un poco más intercultural, pues digamos que acá el profe también es muy próximo a lo, digamos, a ese dialogismo, hablar de esas oportunidades de intercambio de saberes, de conocimientos en el aula, ¿sí? Aunque él pues también hace unas reflexiones especialmente hacia la parte universal, pero bueno, entonces también es interesante, un poco como lo que vemos del profe hacia la parte del interculturalismo, aunque había unas tendencias que van hacia lo universal. Por ejemplo, ¿qué dice el profe? Dice, yo creo que la clave es un ejercicio, ¿no? La práctica, bueno, pedagógica es un fundamento dialógico entre los diferentes mundos que se ponen en juego, y ahí es donde está la capacidad como profesional de hacer un ejercicio, en donde vuelvo y acuño, esa es la idea, ser capaz de poner en diálogo diferentes realidades. Entonces, bueno, entonces aquí vemos, por ejemplo, algunos, digamos, postulados como los de Uribe, en donde se plantea que la interculturalidad debe ser entendida como un diálogo de saberes, ¿no? Que promueva la descolonización del conocimiento, un poco lo que plantea Catherine Walsh. De tal manera, la formación de profesores en Colombia debe ser provecho de riqueza etnocultural, lingüística, biológica y geográfica, como una prerrogativa para construir conocimiento desde la heterogeneidad de las culturas. Entonces, muy chévere, pues, aquí el aporte de Marisol Uribe, 2019. Bueno, entonces, en el caso del documento maestro encontramos otra cosa. Pero ¿cómo así? En este documento entra como un aspecto complejo. Entonces, el documento es bastante universal. De hecho, se centra el documento que da vía libre a este programa mucho o muy fuerte desde lo universal. Pareciera que lo más importante que tiene el maestro de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, desde lo que espera el programa de licenciatura, ¿cierto? Con base en los profesores que postularon este documento, es que se apunte hacia la diversidad. Ustedes saben que la Universidad del Valle es una universidad muy fuerte del campo disciplinar, del campo de las ciencias básicas y aplicadas. Entonces, digamos que se absorbe mucho desde ese posicionamiento, que va un poco en contraposición a lo que pues realmente los maestros entrevistados pues nos demuestran desde sus narrativas, ¿no? El documento maestro sí, el estudiante bastante fuerte de lo disciplinar. Entonces, un poco la Universidad del Valle, miren cómo se centra casi que todo desde lo universal. Por ejemplo, dice, por esa razón el problema de la enseñanza solo se puede entender como un problema del conocimiento. Tal conocimiento está dado por la ciencia que el maestro enseña, los conceptos que los estudiantes tienen de ser formalmente enseñados y la interacción entre los conceptos de las diversas ciencias que el maestro enseña. O sea, siempre se habla de la ciencia como el conocimiento que es enseñable y como el conocimiento ideal que esperamos pues formen a estos estudiantes. En la Universidad de Córdoba ocurre algo bien interesante y miren lo siguiente. Esto es un poco como lo que se encuentra con la transcripción de las narrativas del profesor. Aunque él, si bien a nivel educativo y a nivel epistémico se centra en lo universal, a través de lo histórico, intercultural y las políticas escolares, habla de cierta manera hacia el interculturalismo
y hacia, perdón, es el documento maestro, perdón, es el documento maestro, no es el maestro, sino el documento maestro, es decir, el documento. Habla sobre lo intercultural y el contextualismo cultural. En este, digamos, documento se encuentra yo creo que o se plasma o se reivindica mucho todo el conocimiento y los saberes de la región Caribe. Es digamos, un documento muy rico dentro de lo que sería toda esta invitación, ¿no?, a que el maestro pueda promover toda esta cultura, toda esa reivindicación, ¿no?, como lo que lo diría de pronto Boaventura de Sousa Santos dentro de lo que es justamente el caso de las, digamos, epistemologías del sur, ¿no? Pues muy importante toda esa riqueza y hay que llevarla al aula, es lo que básicamente se centra en esos documentos, ¿no? Bueno, un poco hacia la universidad, pero el contextualismo cultural. Y el docente, pues digamos que tiene una postura diferente. Entonces acá el profe, digamos, de práctica pedagógica es bastante universal. Es decir, él considera que la ciencia es lo más importante, que es lo que debe, pues digamos, primarse en la formación del estudiantado, que es uno de los ejes fundantes. Bueno, entonces aquí sí entran como en contraposición de lo que veamos de la Universidad del Valle, ¿no? Aquí ya digamos que el documento es bastante intercultural o apunta al interculturalismo en la formación, mientras que el profe pues es bastante universal, ¿no? Que es uno de los retos, ¿no? Porque es que es muy difícil uno, ¿cierto? Pues siendo formado de las ciencias, de pronto a veces ver, digamos, las otras aristas, ¿no?, en el proceso de enseñanza. Bueno, a veces. Dice así. Entonces, como orientador de los practicantes, yo les digo a ellos, ustedes lo primero que deben pedir al profesor allá es que le muestre cuál es el modelo pedagógico de su institución. Entonces, un poco de la política, ¿no? ¿Cuál es la estructura de plan de clase en la institución suya? Teniendo en cuenta que estos dos ejemplos, entonces nosotros vamos a contar el ejercicio de la planeación de la clase. Entonces, sí, porque hay instituciones que todavía no están metidas en eso del cuento de los estándares. Entonces, ya es un profesor que además de tener su postura bastante universal, pues se centra mucho en lo que son los lineamientos curriculares, ¿no? A nivel, o esos lineamientos curriculares desde los estándares, ¿no? Dentro de lo que es el marco de estándar del conocimiento a nivel nacional. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, los documentos maestros, bueno, son como de ambos y ambos. Hay parte universal desde lo histórico y de la política escolar, pero pues digamos que desde lo educativo y desde lo intercultural, pues se prioriza todo lo que es el contextualismo cultural, o sea, que tiene de ambos, o sea, tanto de lo universal como, digamos, de lo intercultural, el documento, o sea, tiene de ambas, o sea, rescata ambos. En ese sentido, uno podría decir que el egresado, el licenciado en Ciencias Naturales de la UPTC, es, digamos, debe ser fuerte desde el campo disciplinar, pero también debe ser fuerte desde la razón del ser como ciudadano. Bueno, entonces es interesante allí, digamos, su documento maestro. Y la entrevista con el docente, yo creo que fue una de las entrevistas más universales. Esta, digamos que el maestro sí, básicamente desde que lo planteó, inclusive cuestionó parte, digamos, de las preguntas, era bastante tajante y pues básicamente se prioriza lo universal. Miren, de hecho, miren dónde están casi que todos los contextos, reconoce que existe una diversidad cultural, que es importante el interculturalismo, pero obviamente prioriza el conocimiento universal por sobre lo demás. Quiero que vean, por ejemplo, esta afirmación. Dice así: los profesores que estamos transformando a otros tenemos un modelo hegemónico, ella lo reconoce, ¿no? En el que nos formamos y muy difícil romperlo. A mí me pasó algo muy curioso cuando quise hacer el árbol de problemas con mis profesores. Había unos filósofos que decían, profesora, todo es causa-efecto. Un momentico, considéreme a mí. Yo tengo ese modelo porque así es que yo cuestiono y llego a la implementación. Y claro, profesor, ustedes complemente complemente, el modelo, pero tengo que reconocer que ese es mi modelo. O sea, el hecho de que ahorita estemos descolonizando, porque, ¿sí?, no quiere decir que no reconozca que yo soy más eurocéntrica que más no poder ser. O sea, ella básicamente prioriza el conocimiento científico, ella reconoce que hay otros tipos de conocimientos, pero bueno, para ella lo más importante es el conocimiento eurocéntrico occidental. Un poco como el cuadro que resume las concepciones, y vemos casi que una gran mayoría a nivel de Colombia se van hacia lo universal, otras también desde lo contextual, o hay matices desde la diversidad y digamos, lo contextual cultural. Eso quiere decir que pues no estamos netamente universales, estamos permeados por otros aspectos, pero básicamente en su mayoría se prioriza el aspecto universal, ¿no? Entonces, bueno. Entonces la ciencia, bueno, esto es un poco como, aquí para terminar, voy a resumir un poco pues como el último capítulo de la tesis, que tiene que ver con el caso de las consideraciones, ¿no?
¿qué consideraciones podríamos tener, cierto, para entender de pronto una ciencia más desde el ámbito, digamos, desde la diversidad cultural, ¿no? Entonces, en este último aspecto, la tesis daba a conocer pues justamente esas consideraciones, ¿no? No es un manual, no quiere decir que tenga que ser así, que todo lo que se propone acá es lo mejor, no, simplemente unas consideraciones que pues pensamos junto con el profesor Carlos Javier Mosquera podrían ser bien importantes, ¿no? Para tratar de que estos programas pudiesen de pronto reflexionar y pues, digamos, atribuye un poco más esta riqueza de los saberes propios, ancestrales y tradicionales en ese dialogismo con el conocimiento eurocéntrico, ¿no? Entonces, la primera parte es como voltear un poco esa epistemología eurocéntrica hacia unas perspectivas epistemológicas como las del sur, que es la de Boaventura Sousa Santos, que hablamos hace un momento, o hacia la descolonización del conocimiento, de Catherine Walsh, de Jiménez, bueno, y otros, por ejemplo, enfoques como los de Harding, Coven y demás, que son otros autores que también hablan sobre otras formas de entender y de concebir, por ejemplo, la enseñanza de las ciencias desde el pueblo latinoamericano, reivindicar un poco, digamos, estos conocimientos propios, ¿no? Reconocer la diferencia, bueno. Entonces, esto es un poco lo que hablamos acá, de las ecologías de conocimiento, la traducción intercultural, compromisos públicos, tendencias, comprensión pública de la ciencia, bueno. Entonces, un poco, pues, digamos que lo que se esperaría de estas epistemologías alternas, ¿no? Que surgen, pues, digamos, a esta enseñanza tradicional. Algunos principios, entonces, ¿qué principios deberían tenerse en estos proyectos? Entonces, desde la diversidad cultural, tenida en cuenta como un proyecto pedagógico, ¿no? Que pueda desarrollarse dentro de esos planes, pues básicamente debe haber una transformación desde lo educativo, desde lo social y desde lo político. De hecho, pues ahí el documento deja unas consideraciones que les decía, eso ya está en el cuaderno CIMEAC de la revista de la Universidad Federal del Triángulo Minero. Ya también pueden de pronto profundizar un poco sobre cuáles son esas consideraciones desde estos ámbitos, ¿sí? Y algunas estrategias, ¿no? Entonces, esas estrategias de diversidad cultural como un eje fundante y reflexivo dentro de los programas de formación inicial de licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental en Colombia. Entonces, objetivos de planes de estudio, organización de las mallas académicas, la evaluación, entonces, cómo se puede, digamos, introducir. Hombre, no es la idea que entonces todo tenga que ver desde el marco intercultural, pues sería ideal, ¿no? Pero pues básicamente es como en diferentes actividades, en la forma de enseñar, pues se puede ir vinculando un poco a esto, ¿no? Y perspectivas que podrían tenerse en cuenta, ¿no? Como el caso de la escolarización del conocimiento científico frente a otros saberes de la enseñanza, hacia la conciliación de un modelo educativo que propenda por la diversidad cultural, formación del profesorado en ciencias desde la universidad cultural, del universalismo al conocimiento diverso, relaciones entre formación del profesorado en ciencias, cambio didáctico y prácticas educativas, que es un poco lo que trabaja nuestra línea en la universidad digital, que es sobre cambio didáctico y formación del profesorado. Entonces son como, hay unas características. Eso es un poco sobre la epistemología del sur, la alteridad y demás, de cómo podría verse dentro de los contenidos curriculares, desde los conceptos, los procedimientos, las actitudes y valores, para entender esos contenidos curriculares, hombre, entendiendo esos contenidos curriculares no como las temáticas, sino como unos contenidos que pueden ser legítimos, que pueden estar asociados a sus creencias, bueno, y demás, ¿no? Allí están unas fuentes y criterios de selección de estos contenidos curriculares a través de las experiencias, textos escolares y políticas educativas, ¿no? Pues ahí viene, pues digamos, una propuesta de cómo podríamos entender justamente estas epistemologías para comprender un poco más la integración de la diversidad cultural a la ciencia. Ya para terminar, para poder ahora sí dialogar, llegamos a esas reflexiones finales. Entonces, bueno, en ese sentido voy a permitirme si leer las puntos, me parecen importantes, voy a leerlas de pronto de forma puntual. En ese sentido, el desarrollo epistémico sobre las concepciones de ciencia en profesores y su relación en la enseñanza han enmarcado en el tiempo una transformación gradual de posturas si se aprecian bajo la óptica de la diversidad cultural. El transitar de estas concepciones transcurre desde visiones internalistas a perspectivas de carácter externalistas, internalistas propias de la ciencia y visiones externalistas más, digamos, a las características propias de la sociedad, del contexto, ¿no? Conforme a las demandas contemporáneas en torno a los contextos específicos y educativos. Se encontró de manera progresiva que surgen las tendencias unidas de pensamiento denominadas, las que hemos visto. Si ustedes se dan cuenta, casualmente se fueron encontrando estas categorías y sin querer queriendo, como diría decir, pues digamos, espíritu, pues se fueron dando, ¿no? Desde una visión, desde lo más simplista, por ejemplo, de la diversidad, a unas más complejas, ¿no? Entonces, como unas tendencias progresivas. Bueno, para esta investigación entonces se hizo el desarrollo a través de un estudio de casos múltiples. Como lo decíamos, se analizaron cada una de estas instituciones como
un caso por separado y posteriormente la información registrada se validó a nivel de clúster para identificar el caso Colombia, ¿no? Entonces acá se diseñaron dos instrumentos y se validaron los mismos, que fue lo que hablamos ahorita, las, digamos, representaciones de contenido a través de un cuestionario para los documentos maestro y las situaciones en contexto para los maestros con el fin de analizar sus narrativas, ¿no? Entonces, a partir del discurso narrativo de los docentes y de los documentos entrevistados, se obtuvieron las transcripciones que fueron tratadas por medio de la estrategia de análisis de contenido de Bardeen, ¿cierto? Que buscaba triangular la información e interpretar los significados con el fin de vislumbrar las concepciones de ciencia vistas desde la diversidad cultural. Entonces, ojo, las diferentes situaciones en contexto, entrevistas a docentes y los cuestionarios RECO, entrevistas a documentos maestros realizados a las 3 regiones culturalmente diferenciadas y proyectadas para esta investigación, al interpretarse y analizarse se encontró para Colombia una concepción docente de la diversidad cultural a grandes rasgos, se aprecia hacia la ciencia de forma universal. Entonces, allí vemos que aunque había matices que logramos observar, por ejemplo, en la tabla anteriormente descrita, pues yo creería que más que el 70%, digamos, de todas las frecuencias de lo encontrado, las tablas de concurrencia y demás, apuntan hacia lo universal. Hay matices hacia lo intercultural, hay matices hacia la contextual cultural, pero sigue siendo lo más importante al momento de formar a un licenciado la ciencia. Perspectivas como la epistemología del sur, la colonización del conocimiento, que hablamos ahorita, subyacen como alternativas que permiten reivindicar los saberes propios de nuestra nación frente a conocimientos universales, agentes del progreso y de la modernidad, ¿no? Que de la occidentalización del mundo no son nada menos que instrumentos de homogenización de la sociedad. Es un poco la crítica, ¿no? A que pues no solamente tendríamos que tener en cuenta estos conocimientos, sino que vale la pena reivindicar todas esas creencias, toda esa cultura y todo lo que hace parte o que nos caracteriza como regiones, no como nación, ¿no? Perdón. De otra parte, entenderse la diversidad cultural como un proyecto educativo, social, político, un poco lo que hablábamos ahorita, desde los principios, y la configuración de los programas de formación inicial de profesores de ciencias naturales y educación ambiental deberían tomar en cuenta, pues, esto, ¿no? Se exponen finalmente diversos enfoques que buscaron la implementación de un pensamiento multicultural, bueno, que buscaron más que el pensamiento, bueno, eso sí quiero hacer claridad porque pues realmente no es, aquí se subrayó lo que no se necesitaba, en este caso se hizo pues como una búsqueda del documento y se vio, por ejemplo, a nivel de Europa, justamente en algunos modelos de la educación en Barcelona, como una primera aproximación a lo que sería una educación desde lo multicultural, pero eso ya está pasado pues años luz, nosotros estamos ya desde la parte contextual cultural, ¿no? Entonces esta investigación pues no nos da solamente esas características multiculturales que tal vez se describen allí, sino que vamos mucho más allá, ¿cierto? A partir de lo que sería esa idea de características que debería tener un programa de formación. Bueno, finalmente los resultados de la investigación contribuyen a consolidar el campo de la diversidad cultural como aspecto fundamental de la formación de profesores y la enseñanza de las ciencias. Los aspectos teóricos y metodológicos propuestos pueden favorecer el desarrollo de futuras investigaciones dentro de estas u otras líneas de pensamiento. Entonces, los aportes derivados de esta investigación se escriben a continuación. De esta investigación generó unas consideraciones para un currículo de programas de formación inicial, que les decía hace un momento, los divulgados de los resultados obtenidos de los diferentes programas de formación inicial, de las regiones analizadas, fueron un insumo de reflexión y autoevaluación en torno a las concepciones de ciencias de la diversidad cultural. Las redes académicas, bueno, se pudo establecer redes académicas e investigativas, ¿no? Entre diferentes grupos de carácter nacional e internacional que trabajamos o investigamos justamente sobre lo mismo. Divulgación de avances y resultados de productos de investigación en coloquios, seminarios, congresos nacionales e internacionales. Tuvimos también la posibilidad, pues como les decía, de diversas movilidades a nivel nacional e internacional para consolidar pares académicos, ¿cierto? Y pares, pues digamos, o redes académicas de conocimiento. Y publicación de memorias en eventos, artículos y capítulos del libro. Digamos que, pues este es como grosso modo el resumen de lo que, pues, tuvo la opción de analizarse a través de la investigación. Bueno, obtenerse. Entonces, un poco como la presentación. Voy a volver entonces aquí a... Muchas gracias por haberme invitado, por estar allí atentos. Y regreso entonces aquí a la presentación. Entonces, no sé, Sonia o Magdita, quedo atento. No, Juan, aquí súper. Siempre has tenido esa habilidad de decir tantas cosas en tan poco tiempo. Sí, de hablar mucho. No, pues no, claro que no. O sea, yo veo que es una investigación muy profunda, veo que, bueno, realmente es una herramienta que nos puede servir. De pronto no lo mencionaste mucho, pero yo sí siento que eso es un gran aporte, por ejemplo, para la construcción de políticas públicas.
si uno mira, por ejemplo, lo que es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente y el MinCiencias, y pusiéramos este tema que tú estás hoy tejiendo la palabra, mostrándonos, creo que son 3 ministerios que deberían tejer desde este punto esas políticas públicas que son las que van a dar esos lineamientos para la educación en Colombia. Y que si uno hoy mira, están completamente desarticuladas. No sé tú qué opinas de eso. Pues mira que justamente eso que tú me propones y me comentas también es uno de los, digamos, de los derroteros que se tenía con esta investigación. Me parece muy importante, pues, como esta acotación que tú haces, muy en el momento que era, porque de hecho parte de estas investigaciones y de lo que se lidera ahorita dentro del doctorado interinstitucional en educación, pues apunta mucho hacia esas reflexiones, ¿no? Y especialmente a entender estas políticas que, pues, si bien designan o reglamentan, ¿cierto?, el proceso de formación para nosotros, pues, en nuestro país, pues muchas de estas, en algunos aspectos, pueden estar bastante descontextualizadas, están de pronto un poco como fuera de lo que uno realmente habitúa o vivencia en las aulas. Entonces, pues la idea es que todos estos productos puedan tener eco, ¿no? En esos aspectos. Entonces, no lo comentaba allí, pero te digo, hay otra cosa importante y es que, bueno, una parte, esto también, esos trabajos fueron enviados hacia las universidades con la finalidad de que ellos puedan hacer una retroinspección, no a manera de decir es que tu universidad está bien o de esto es lo que debería hacer o no, porque eso no, de hecho, repito, cada una de las universidades tiene muchísima riqueza desde lo que pudimos ver, desde sus documentos maestros como de la calidad de los profes, porque todos son profesores excelentes. De verdad fue una experiencia muy linda al poder movilizarme y conocer pues como todas estas poblaciones. Entonces es más como ver lo que se encontró y que esto les permita como comprender, ¿no? Esas políticas, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que los programas deben actualizarse y deben volverse a pasar ante el CNA. Entonces, esta puede ser unas características, ¿no? Una de las tendencias que podrían de pronto incluir. Y porque ya muchos de los profes están en ese cuento, ¿no? Es que, pues, decíamos, hay profes que ya están metidos allí y qué chévere que ojalá en los documentos se vea eso. Y lo otro es que también estos productos hacen parte van a ser parte de una entrega que se va a hacer a la Secretaría de Educación del Distrito, porque pues la Secretaría de Educación del Distrito también patrocinó parte de esta investigación, digamos, desde el proceso de cualificación y debe redundar justamente dentro de sus repositorios para que ellos lo tengan como una base, un punto, digamos, de referencia, justamente para elaborar todo ese tipo de políticas, ¿no? Entonces, y la idea, pues también dentro de estos redes y demás, generar conocimiento pues de alto nivel con la idea de que todo esto pueda reivindicarse, o más que no, reivindicarse, no, redundar en mejores procesos justamente en el aula. Sí, entonces muy, muy importante lo que me comentas, Sonia. Tenemos una manito levantada, Diana Carolina. Vamos a darle la palabra a Diana Carolina. Vale, muchísimas gracias, muy buenas tardes. De antemano pido excusas porque pues entré un poquito tarde a la presentación y pues quizás mi pregunta de pronto la hayan aclarado durante la presentación. Tengo la siguiente inquietud en lo que pues logré alcanzar a escuchar y tiene que ver con lo siguiente. Sabemos que una de los criterios en donde se establece el tema de calidad educativa a nivel del país, a nivel nacional, pues es el tema de las pruebas ICFES, de las pruebas estandarizadas. Cuando uno revisa los resultados nacionales, pues se encuentra que las escuelas indígenas generalmente ocupan los lugares o los puntajes más bajos en este tipo de pruebas, teniendo en cuenta que pues sus saberes, digamos, no son igualmente tenidos en cuenta, digamos, frente a la formación en otros contextos de ciudad, etcétera. Entonces, quisiera preguntarle con relación pues al trabajo que usted realizó, ¿qué recomendación usted le haría al ICFES o al Ministerio de Educación Nacional desde su experiencia para que esos saberes ancestrales tengan un lugar dentro de cómo se está entendiendo la formación y la calidad educativa en el país, pues desde la perspectiva de estas pruebas estandarizadas?
Diana, muy buena tu pregunta. Bueno, resulta que cuando hablamos, digamos, de lo que serían esas pruebas estandarizadas y, digamos, la calidad de la educación, pues, digamos que siempre como se han proyectado, tienden más como hacia la competencia, más como a rendir pues unos resultados en el marco, como lo decíamos de pronto en un momento de la presentación, a lo que solicita, por ejemplo, la OCDE o el Banco Interamericano o el Banco Mundial. Entonces, digamos que normalmente todas estas instituciones, como lo es el caso del ICFES u otros tipos, digamos, de pruebas estandarizadas que se ven en nuestro país o que se han aplicado a nuestro país, por ejemplo, también como el caso de las pruebas PISA, ¿cierto? Pues básicamente están respondiendo justamente a ese conocimiento universal, a ese conocimiento eurocéntrico, responde justamente a esos modelos, digamos, de globalización, de modernidad, y pues en efecto, pues dejan de lado o totalmente a los, digamos, conocimientos propios, saberes tradicionales, como tú muy bien lo decías, de estas poblaciones que hacen parte de estas instituciones, ¿no? Por lo menos vemos que en el Cauca, ya en el Cauca hay universidades que están trabajando desde los conocimientos propios, ¿no? Pero de pronto hacia el nivel de lo que sería la educación más a nivel andino y a nivel centro, pues seguimos como influenciados bastante por esto, ¿no? Y básicamente de ese concepto de calidad, que yo creo que en muchos espacios uno lo discute, ¿no? Y es un concepto más como desde lo mercantil, como del producto, y pues realmente, y que apunta más como hacia unas competencias, pero digamos, de competir y no de pronto de lo que le compete, pues como al estudiante. Entonces, yo pienso que trabajos como estos son los que finalmente terminan haciendo como esa reflexión, ¿no? Como que terminan vislumbrando, ¿no? Algo que nos está solicitando a gritos nuestro contexto. Lo decía al principio de la presentación, las problemáticas, es que nosotros en nuestras aulas de clase tenemos una gran diversidad, como les decía, por las diferentes diásporas que se dan a partir de fenómenos como la violencia, como el desempleo, ¿no? Y que incluso decía tener ahorita hermanos venezolanos en nuestras aulas, que son inclusive en los colegios oficiales en este momento hasta una de las mayores poblaciones, ¿no? ¿Cuándo nos pensamos o cuándo pensamos ver una cosa de esta? Realmente yo creo que nosotros no estábamos preparados. Entonces justamente este trabajo apunta a eso, ¿no? En que en los programas de formación inicial, es decir, estas licenciaturas, pues puedan reflexionar, ¿no? Desde esta situación, ¿sí? Que podamos reivindicar justamente todos esos conocimientos, que podamos de cierta manera comprender que en la actualidad la educación necesita un cambio, ¿no? Necesita aproximar, ¿cierto? Legitimar esos conocimientos que son muy válidos, que nos representan. Y entonces, a partir por lo menos de esto, como les decía hace un momento, se ha apuntado a compartirles estos documentos a estos programas, pero también a compartirse como una necesidad a la Secretaría de Educación, junto a los, digamos, procesos que adelantan allí. Entonces, bueno, se hace la entrega, la idea es que ellos puedan hacer esas reflexiones y pues digamos que esta investigación también, como les comentaba, pues hace parte de redes de conocimiento. Lo importante es entender que a nivel nacional, a nivel internacional, existen bastantes grupos que estamos trabajando sobre lo mismo, que estamos en ese momento, digamos, priorizando esta educación en contexto. De hecho, ahorita se nos viene el Congreso Internacional de Formación de Profesores de Ciencia, que los lidera la Universidad Pedagógica, la Universidad Distrital y el Doctorado Interinstitucional, y allí justamente uno de los ejes tiene que ver con eso. Entonces, antes ni siquiera se tenía en cuenta, pero en los últimos, digamos, años, ya vemos que ya hay comunidades académicas que están trabajando y que están buscando esa reivindicación. Y no solamente de las concepciones de ciencia, ¿no? Sino en general, justamente a esa reflexión y reivindicar todo lo que nos conforma como nación. Entonces, me parece importante y sí, yo creo que esos trabajos deben apuntar justamente a eso, divulgarse, construir, digamos, documentación, pero te repito, ya hay bastantes grupos que estamos trabajando sobre este campo para esperando que esto pueda transformar un poco la educación que hemos tenido en la actualidad. Eso es como lo que tenemos hasta el momento, porque la actualidad nos demanda un cambio. Sí, señor. Juan, nos pregunta Byron Pardo, que es uno de nuestros invitados. Cordial saludo. Existen diferentes concepciones de lo que es ciencia.
cómo incluir la mirada de los proyectos de vida de las comunidades indígenas desde sus cosmovisiones y conceptos de educación tradicional, entendiendo que somos un país pluriétnico y pluricultural. Bueno, pues ahí entra una cosa. Yo les voy a contar una experiencia de lo que nos plantea Pablo. Creo que fue Pablo, no sé si te escuché bien si era Pablo. Y es Byron. Bueno, y es la siguiente. Por ejemplo, una experiencia que tuvimos, algunos indígenas, no recuerdo, es una experiencia que nos contaba, que trabajamos con la profesora Adela Molina allí en el grupo Intercitec. Nos contaba, no recuerdo el caso específico de la región del grupo, digamos que este grupo étnico, un chico, es que no me acuerdo, es que se me escapa ahorita bueno. El caso es que, bueno, este grupo, este estudiante de esta etnia, pues venía justamente a la educación, digamos, tradicional, y él decía que él venía a formarse en la educación tradicional para defenderse de los hermanos menores. Entonces, es increíble pensar que muchos de ellos incluso dicen, a mí no me interesa, a mí no me importa. Sí, de hecho, a mí no me interesa de pronto cómo se explica tal cosa porque de mi cosmovisión o de la misma cosmogonía, ¿no? De cómo él percibe el universo y demás, pues yo entiendo esto de otra forma, ¿no? Entonces, para él no era, por ejemplo, bueno, por ejemplo, él, digamos que se formaba en ciencias para poder defender a su pueblo de lo que la ciencia quisiera hacer a través de esa intromisión. Pero él básicamente decía que él no lo necesitaba. De hecho, él digamos, realmente él lo hacía era más por eso, ¿no? Como para poderse defender de los hermanos menores. Entonces, pues claro, lo que apunta a esta investigación, y es algo que yo creo que marca esta tesis en general dentro de algunas de las tesis que se ven en el grupo Intercitec, es que si bien el conocimiento científico occidental es importante, el conocimiento, digamos, popular y ancestral también. Pero yo creo que esta investigación no se queda solamente como en la crítica de decir, vamos a descolonizar, bueno, vamos a buscar la descolonización del conocimiento, vamos a echar abajo el conocimiento científico, ese conocimiento, sí, porque digamos que muchos documentos se quedan es como hacia eso, como a la crítica, como que reivindiquemos lo propio, que está perfecto, yo estoy de acuerdo con eso, sino más como hacia esa articulación del conocimiento científico con el conocimiento tradicional. De hecho, podríamos ver, porque muchos, eso digamos que es parte de lo que ocurre en muchas regiones, y ahorita aprovechando justamente en este ejemplo que estamos en el jardín botánico, hay muchas plantas que pueden ser plantas medicinales, plantas mágico-religiosas, y básicamente, ¿qué hacen, por ejemplo, muchas de las grandes multinacionales y demás, ¿no? Entonces, pues, digamos, escuchar a estas personas sobre sus saberes, luego identificar estas especies y ver si tiene algún tipo de potencial y posteriormente analizarla desde ese conocimiento universal, ¿cierto? Y extraer principios activos, metabolitos, qué sé yo, ¿cierto? Que pueden ser de interés para la humanidad. Entonces, puede ser que algunos lo escuchan, ¿sí? Y pues también podría verse al revés, ¿no? Es decir, pues también digamos que estas poblaciones, digamos, o estos grupos étnicos, pues también podrían ver a la ciencia occidental como una ciencia que también es válida, que es respetable, ¿cierto? Como respetarla, entenderla, pero pues básicamente comprender que ellos están consolidados desde unas creencias propias, ¿sí? Es decir, es un poco como romper ese marco de esa violencia epistémica que decíamos, en donde esta misma permea a la mala, llevando a procesos de enculturalización o aculturalización, ¿cierto? Y pues yo pensaría que, pues, como tú lo decías, en esa formación, pues para mí, en mi campo, en mi punto de vista personal, es importante porque también hay grupos, como les digo, de los grupos indígenas, que ellos solicitan también ese tipo de cualificación. Pero lo mismo, yo podría pensar que esa cualificación es para que ellos comprendan que hay otras formas de ver el mundo, de entenderlas, pero siempre bajo el respeto, es decir, no poniendo una por encima de otra. De hecho, eso es lo que conlleva esta investigación, que es un punto en donde no se espera
que una esté por encima de la otra, sino que las dos son importantes, tanto el conocimiento científico como el conocimiento propio, ¿sí? Entonces, repito, esta investigación queda un poco, no se queda solamente como en la reflexión y de reivindicar solamente lo propio y que lo otro está mal, ¿no? Sino pues las dos están bien, pero siempre y cuando las dos trabajen desde el respeto y demás. Entonces puede ser importante para las dos. Pero sí quiero aclarar, para muchas comunidades de pronto eso no es importante. Lo que ha pasado, repito, es como el mismo caso de, digamos, del evangelio, de la religión, perdón, que nosotros pensamos que ellos la necesitan y entonces a la mala yo tengo que llevar a imponerle a él, ¿no? Pues no es la idea. Si alguno de ellos quiere vincularse y conocer, pues está bien que conozca, ¿no? Bueno, creo que hay una palabra de Magda. Sí. Sí, está Magda y después de Magda entonces te hago una pregunta de Sandra Milena. Bueno, adelante. Maxi, no te escuchamos. O yo no la escucho. Sí, bendito micrófono. Ya es. Ahora sí. Sí, gracias, Soniecita. Es que quisiera confirmar primero, antes de mi pregunta, si Diana quedó con la manito levantada o desea hacer otra pregunta antes de ir con la mía. No, no, señora, yo bajé mi manito, no sé si se ve ahí. Listo, gracias, Diana. Listo, Juan David, muchas gracias. Quisiera hacerte una pregunta más por curiosidad. Veo todos los esfuerzos y todos los trabajos que se han ido adelantando sobre el tema de la enseñanza de las ciencias, de estos procesos de educación donde se procura involucrar a las comunidades, respetar estos conocimientos. Y quería preguntarte si desde tu experiencia o dentro de estos procesos de investigación que has ido adelantando, has encontrado que se desarrollen este tipo de investigación en otras áreas, no solamente desde las ciencias naturales, desde las ciencias ambientales, sino ya también de las ciencias formales o las ciencias sociales. ¿Conoces algunas experiencias que se hayan trabajado o enfocado hacia este otro tipo de ciencia? Bueno, digamos que sí, de hecho, yo pienso que ahorita es un tema que está bastante de moda, digo yo. Pues digamos que en este caso, lo que pasa es que para uno es más complejo, ¿no? Porque desde nuestra formación nosotros estamos formados en ciencias. Entonces, eso lo hace más curioso, ¿no? Lo hace más curioso porque alguna vez me decía allí un profe en la Universidad de Valencia, el profe Jordi Solves, me decía, venga, dame, ¿en qué tesis te estás metiendo? O sea, la ciencia es una. Yo decía, oye, pero la ciencia es una. Sí, o sea, no hay otra forma de comprender el conocimiento, es que la ciencia es una. Entonces, bueno, ahí ya veía un poco el profe que de su posicionamiento era un poco bastante universal. Y pues repito, es una cosa compleja porque pues todos nosotros que tal vez, bueno, o la mayoría o los que estamos de pronto aquí que nos conocemos, pues nuestra formación está en ese campo, ¿no? Entonces eso es lo que hace más curioso, porque tal vez desde otros campos, por ejemplo, desde la sociología, de la antropología, ¿cierto? Desde la misma filosofía, qué sé yo, pues claro que hay muchísimos trabajos, repito, que abordan todo este tipo del campo digamos, del decolonialismo, digamos, el caso, por ejemplo, de la interculturalidad, digamos, de la reivindicación de los conocimientos. Es que, de hecho, todas estas apuestas, como las de Boaventura de Sousa Santos, que yo les decía de las epistemologías del sur, o el caso de Catherine Walsh o de Quijano, muchos de ellos son antropólogos, ¿no? Entonces, más bien es como nosotros nos estamos más bien espermeando, ¿no? Justamente de algo que ellos, si bien lo han comprendido. Miren, por ejemplo, lo curioso. Miren, hay una cosa interesante y es que este Boaventura de Sousa Santos es portugués. Y como, por ejemplo, él, siendo portugués, europeo, pues ve esa importancia, ¿no? De estos conocimientos, ¿no? Entonces, ¿por qué no traerlos? ¿Por qué no reivindicarlos? ¿Por qué, sí, por qué no hacerlos parte de estos procesos de enseñanza, de valorarnos, de reconocer nuestras culturas, ¿no? Y mira que estos son, repito, de hecho son aspectos en donde realmente en los otros campos esto ha sido inicialmente trabajado fuertemente, como les decía, desde la antropología, desde las ciencias sociales. Entonces, más bien para las ciencias es un poco nuevo. Y eso es lo que lo hace, digamos, interesante, ¿no? Pues cómo
para nosotros la ciencia, porque yo creo que no es muy sencillo que para nosotros que somos netamente occidentales, pues imagínate, por ejemplo, explicar un fenómeno físico, un fenómeno químico, de pronto tratar de entenderlo desde las lógicas de los saberes propios no es sencillo. Entonces, a veces bajarnos de eso es bien complejo. Entonces, sí, de hecho, más bien nosotros somos los que estamos como introduciéndonos en este campo, que ya muchas otras ramas del conocimiento lo están haciendo, ¿no? De hecho, un conocimiento que yo no iría desde la epistemia misma, porque eso es otra cosa que tenemos que modificar, porque me genera mucho que uno habla de la epistemología, la ciencia que estudia el conocimiento científico, entonces uno habla la epistemología o la epistemia misma, por ejemplo, de algunos aspectos que son netamente sociales o humanos, y uno dice, pero ¿por qué epistemología? Tal vez debería ser esa nosología, la ciencia que estudia el conocimiento, pero de pronto no el conocimiento científico. Pero bueno, es un poco lo que quería decir, sí, pero sí se trabaja bastante. Listo, mi Juan, teníamos otra mano levantada, no sé si la bajaron, pero entonces primero te voy a hacer la pregunta de Sandra Milena y después vemos si Dianita se anima al fin a hacer su pregunta. Dice, teniendo en cuenta que nuestra educación ha sido occidental desde la época de la colonización, ¿qué currículos o cómo podemos establecer una relación armónica entre los saberes campesinos, afros o indígenas y las llamadas ciencias para poder responder a las políticas educativas? Justamente era algo que les comentaba hace un momento, ¿no? Hace un momento cuando estábamos en la presentación, yo les hablaba sobre unas consideraciones que pues deben tenerse o parte de los resultados de esta investigación. No solamente queda pues como identificar, bueno, nosotros somos universales o estamos desde otro ámbito, pues digamos de formación, orientando a nuestros estudiantes. No, era también pues como, bueno, miremos unas consideraciones, ¿no? Y entonces yo les decía que estas se podían hacer primero pues como una transformación, ¿cierto? Miren lo curioso, desde las epistemologías, ¿no? O digamos que más bien de las formas en las que reconocemos el conocimiento, ¿no? Entonces hablábamos de la epistemología del sur, de la descolonización del conocimiento, hablábamos dentro de esa epistemología del conocimiento de las ecologías del conocimiento, de traducción intercultural, compromisos políticos ascendentes, comprensión pública de la ciencia. Digamos que hay un poco como para cambiar un poco la tendencia a esas concepciones de la ciencia netamente occidental. Pero eso era también unas consideraciones que se hacían a través de ver el caso de la cultura, la diversidad cultural en la enseñanza, como un proyecto. Entonces decíamos que había un proyecto que estaba sucinto dentro de un marco educativo, social y político. Entonces allí también se establece, se identifican las políticas a nivel, digamos, de diversidad cultural, a nivel social como este proyecto, en fin. Y había unas estrategias que hablábamos justamente también, y es un cambio de planes de organización de las mallas académicas y la evaluación. Entonces también tendría que venir toda una transformación justamente en esas mallas, ¿no? Y bueno, hablábamos también de unas perspectivas. Recuerdan que era el caso del conocimiento, cómo se identificaría el conocimiento dentro de las consideraciones, los principios, estrategias y perspectivas. Y esas perspectivas, pues que hablábamos hace un momento, entonces teníamos descolonización del conocimiento científico frente a otros saberes de la enseñanza de la ciencia, hacia la conciliación de un modelo educativo que propenda por la diversidad cultural, formación del profesorado en ciencias desde la diversidad cultural, del universalismo del conocimiento, a diversas relaciones entre formación de profesores, ciencia, cambio didáctico y demás. De hecho, como les decía, hay una publicación, lo que pasa es que me puedo extender ya de esto para que ustedes las puedan ver. Entonces, realmente todo eso tiene que verse desde ese ámbito, es todo un cambio, ¿no? Entonces, realmente, de hecho, hay una, por lo menos en Brasil, en el caso de la Universidad Federal del Triángulo Mineiro, allí en Uberaba, había una licenciatura que me llamó la atención, que era una licenciatura en el campo, por ejemplo. Entonces, era para formar a profesores o licenciatura en ciencias basada, digamos, en el campo, en lo rural. Entonces, ya de pronto, como les digo, tal vez nosotros estamos un poquito lentos, pero ya hay otros países y otras instituciones que ya están comenzando a vincular todos estos conocimientos al proceso formativo. Entonces, pues bueno, muy seguramente dentro de algunos años, pues nosotros los colombianos tendremos de pronto una licenciatura del campo. De hecho, les decía, por ejemplo, ya en el caso del Cauca, ya hay universidades que son universidades indígenas, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es justamente llegar a esto, ¿no?
llegar a que de pronto dentro de muy poco tiempo pues ya tengamos la posibilidad de que esto haga parte pues de nuestros currículos, pero pues bueno, todos estamos en este momento digamos de cambio, de construcción, bueno, así ahí va pues como la cosa. Entonces nuevamente le damos la palabra a Diana Carolina. Vale, muchísimas gracias. En el marco pues de esa reivindicación y de esa diversidad cultural que pues usted propone, pues y hablando justamente del contexto y sobre todo de las circunstancias que estamos viviendo actualmente, hay un fenómeno que se está presentando y es el tema del derribamiento de estatuas a personajes pues que simbolizan o que representan, digamos, personajes relacionados con la conquista. Los indígenas consideran que son símbolos que no lo representan y que pues por el contrario representan es más la violencia que ellos sufrieron o han sufrido, digamos, a través de muchos años. Sin embargo, algunos historiadores e incluso algunos ciudadanos señalan que son parte del patrimonio y que por el contrario, pues derribar este tipo de estatuas pues es un acto vandálico y bueno, en ese tipo, digamos, esas son las posiciones. Esta mañana pues estaban en la discusión con la estatua que está en la Universidad del Rosario justamente y los estudiantes, curiosamente los estudiantes de antropología de la universidad están solicitando de que no se restaure, sino que se modifique por otro símbolo, por otro tipo de representación. ¿Qué opinión le merece a usted esa situación en estas circunstancias que los indígenas pues estén haciendo ese derribamiento de este tipo de símbolos? Pues es que yo estoy totalmente de acuerdo. Pues de pronto estoy de acuerdo no como para decir es que voy a incitar para que se haga esto, pero pienso que es la expresión misma de su cultura. Es decir, para nosotros de pronto entender que pues no sé, tenemos a nuestro Dios Jehová y demás, es sencillo porque nosotros ya crecimos y de pronto ya fue instaurada dentro de nuestra cultura esto, pero realmente esto no era lo normal. De hecho, como les decía, así como el modelo de globalización y de modernidad que digamos, se está manejando en la actualidad, pretende de cierta manera que todos pensemos que todos debemos confluir hacia lo mismo, pues, ¿qué pasa con eso que realmente nos hace o nos identifica como comunidad? Entonces, repito, las creencias, las culturas, la lengua, todas estas características que son propias, pues bueno, es que han sido violentadas, ¿no? Han sido violentadas justamente desde el mismo momento en que llegan los españoles, ¿no? Los españoles, como te digo, llegaron, fue a decir, bueno, es que necesito que ustedes se pasen o cambien de religión. Entonces, bueno, y si tú no vas a cambiar de religión, eres un hereje, y si no eres un hereje, te vamos a castigar, ¿no? Entonces, un poco es eso, perder inclusive, digamos, la lengua materna, ¿sí? Perder de pronto sus costumbres. Pues claro, o sea, realmente lo que ellos están diciendo es, en este momento, nosotros somos un grupo que se ha mantenido en el tiempo, ¿sí? Se mantiene, por ejemplo, en el tiempo, y pues básicamente no estamos de acuerdo de ver a una de estas personas como los grandes exponentes, ¿sí? Sino pero fueron los que, digamos, pasaron por encima de todos, los que aculturalizaron y enculturalizaron. Entonces, pues claro, obviamente ellos lo que están es haciendo, reivindicando, entonces pues yo estoy de acuerdo porque fue un fenómeno de opresión. Entonces ellos tienen todo su derecho pues justamente de no sentirse identificados con porque pues básicamente estos personajes no los identifican, ¿no? Nosotros lo tomamos como una referencia, pero realmente esto no identifica a los pueblos. Entonces, antes todo lo contrario, lo que muestra es la violencia que tuvieron que padecer, ¿cierto? Y cómo finalmente esos grupos minoritarios, pues fueron, digamos, minimizados simplemente por la opresión de un grupo hegemónico, ¿no? Es lo que pienso. Bueno, Juan, pues entonces ya un poco cerrando, porque pues ya llevamos a tipo tiempo aquí, sabemos que tú también tienes más cosas que hacer, entonces un poco ya para darle cierre a nuestra charla, un poco es invitarte a que nos des una reflexión, o sea, nos invites a algo, o sea, todo esto te debió haber dejado un aprendizaje gigante. Ya me dieron ganas de leer
todo esto que tú tienes allí, que me imagino que deben ser bastantes hojas, pero muy rico ya adentrarse más en todo esto que has encontrado. Creo que muchas de las transformaciones que se están dando a nivel educativo van en ese sentido, y es abajo la homogenización, no mentira, tampoco tan radical, pero pues sí, digamos que creo que hacia eso vamos, y es hacia la decolonización, y es hacia reencontrarnos con esa identidad, con todos esos saberes ancestrales, no queriendo decir que la ciencia universal como tú la planteas esté mal o nada, pero sí rescatar todos esos saberes nos va a permitir un poco también reencontrarnos con nosotros mismos y entender qué es lo que queremos como país. Creo que una de esas grandes falencias que tenemos es que nos hace falta mucha identidad. Uno ve otros países como, no sé, México, Bolivia, que tienen esas identidades muy arraigadas. No sé si será porque somos pluriétnicos, que nos hace un poco falta aterrizar toda esta colombianidad, pero sí siento que ese es el camino, pues, que muchos queremos seguir, ¿no? No queriendo decir que ese es el verdadero, el único, pero sí que muchos queremos seguir para reencontrarnos con toda esta identidad. Entonces, un poco es decirte cuál es tu reflexión, a qué nos invitas, a nosotros, por ejemplo, como Jardín Botánico, a los profesores que están aquí conectados, estudiantes, y a todas las personas que van a ver esta charla que tú nos estás dando. Somos, digamos, de cierta manera un pez. Byron, cierras el micrófono, por favor. Pues Sonia, yo te cuento que va un poco hacia lo que tú planteas. Claro, digamos que esta investigación, bueno, primero lo que invita es justamente a que nos reconozcamos que somos un país. De hecho, podemos decir que así como lo diría el Instituto Alexander von Humboldt, podemos decir que nuestro país es un país megadiverso por el gran número, digamos, de especies que tenemos, digamos, dentro de un territorio tan pequeño comparado como con otros. Entonces somos un país un megadiverso, entonces ya puede ser algo positivo, ¿no? Pero pues realmente a veces, imagínate, por ejemplo, en ese campo, ¿no? Que uno lo veía en el jardín botánico, que uno, por ejemplo, no conoce toda esa diversidad, digamos, a nivel natural. Imagínate, lo triste tampoco es que a veces tampoco reconocemos toda esa riqueza que tenemos a nivel, digamos, social, a nivel cultural, ¿no? Entonces, lo que lleva justamente este trabajo es, bueno, reivindiquémonos, reconozcámonos, vale la pena, pues básicamente comprender que somos diversos, que tenemos muchísimo potencial y que todo ese potencial y que toda esa diversidad, pues puede redundar en, digamos, en una aproximación, digamos, a los procesos educativos y formativos más inclusivos, más próximos, mejores, ¿sí? Tal vez de pronto no como lo hemos tratado de ver, como comparándonos en el marco de lo externo, sino tal vez mirémonos desde el marco de lo interno, ¿no? Entonces muchas veces, a ver, cuando uno ve esas pruebas, por ejemplo, tú hablaban hace un poquito, digamos, de las pruebas estandarizadas, como el DIAE, todo ese tipo de cosas. A veces es más como compararnos y cómo estamos nosotros con relación a los otros y mirar en qué punto tenemos y más como hacia la competencia, lo que les decía, y realmente no se toma uno el tiempo de analizar toda esa riqueza y todo eso tan hermoso que tenemos dentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de las instituciones educativas, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué no hacer lo mismo a nivel de nuestra nación? ¿Por qué no más bien construir, ¿cierto?, una mayor interacción, construir mayores espacios justamente para conocer toda esta riqueza? Y eso y creo que eso abunda justamente en este momento, ¿no? Por toda esa misma diversidad que tenemos en nuestros espacios académicos. Tal vez hemos sido injustos, tal vez de pronto hemos sido, no sé, hemos excluido a chicos que hacen parte actualmente en nuestras aulas de clase justamente por nuestro propio desconocimiento, ¿no? Entonces nos invitas un poco más a eso. Y tal vez ese desconocimiento viene desde el mismo proceso formativo, porque si de pronto desde el marco de la formación nos hacen caer en la cuenta de que esto es importantísimo, pues obviamente uno llegaría a redundar en algunos procesos de formación más importantes. Pero bueno, eso por el lado, ¿no? De reivindicar lo propio, ¿no? Pero por el otro lado, como les decía, también lo que deja esta investigación es entender que no solamente hay que pensar en este modelo de pronto, digamos, de la descolonización,
que pues es importante, ¿no? Sino también ver de pronto más una interacción, ¿sí? Sí, en efecto es como tratar de poner los conocimientos occidentales como, bueno, coloquémonos al mismo nivel de nuestros conocimientos propios, ¿no? Y que exista ese diálogo, ¿no? Y que exista ese diálogo que construya. Entonces, dentro de ese dialogismo, dentro de estas interacciones, donde realmente se puede potenciar el proceso formativo en el aula. Entonces, eso digamos que es parte de lo que pues deja esta investigación. Y finalmente, pues que es algo que está ocurriendo, ¿no? Que está pasando en este momento, que es algo que es una realidad, ¿no? Que estamos vivenciando en nuestros espacios, ¿no? Entonces, bueno, es el momento de que hagamos un cambio y que de pronto tengamos una educación un poco más reflexiva y un poco más integral, ¿no? En este aspecto, ¿no? Entonces pienso que eso es lo que nos deja y pues terminaría por muchas de las cosas que tú dijiste porque estoy de acuerdo con lo que creo que llegó el mensaje después de lo que tú comentaste, ¿no? Entonces pienso que eso es como lo importante de esta investigación. Bueno, Juan, pues qué chévere, se nos quedan muchas cosas en el tintero realmente. Por ejemplo, Diana hace una acotación muy interesante, muy linda. Dice, ¿sería reencontrarnos con una identidad o sería reconocer nuestras identidades? Pucha, y eso se nos abren otro montón de caminos. Lo que te digo, se nos quedan muchas cosas en el tintero, muchas cosas que reflexionar y que pensar. Entonces, pues nuevamente agradecerte. No sé si Magda quiera como decirnos algo de cierre, que también tenía como ganas de hablar. Ya se me quitaron, no mentiras. Estábamos aquí en una discusión en la que nos pillaron con Byron, otro compañero que está aquí asistiendo a tu charla, Juan David. Se me llama la atención también y quisiera resaltar un comentario de Sandra Milena que dice que en Oaxaca, México, hay una universidad que se llama la Universidad de la Tierra y que reivindica precisamente esos saberes originarios. Ella nos invita también a leer lo que es la comunagogía. Entonces ahí nos regala el link para que todos los que estén en la reunión puedan copiarlo. Juan David, quedé con muchas dudas, preguntas, curiosidad. Mejor dicho. Sí, espero que Después en toca otra con un ocasión. café, que me inviten al jardín y echamos chisme y adelantamos, por favor. Perfecto, claro que sí. Muchísimas gracias por tu apoyo, tu colaboración, tu aporte, tu interés de aportar también aquí al conocimiento que nosotros queremos brindar a todos los ciudadanos y a todas las personas interesadas en todos los procesos que adelantamos como jardín. Muchas gracias, Juan David. No, muchas gracias por la invitación y pues vamos a seguir trabajando y si en algún momento requieren me vuelven a invitar y con mucho gusto. Ustedes saben que yo quiero mucho el jardín botánico y pues ojalá nos podamos volver a encontrar. Y muchas gracias a todos, las preguntas han sido muy buenas, son preguntas muy interesantes. Yo creo que el grupo que nos acompañó generaron justamente un debate bien lindo que era lo que esperábamos que se desarrollara en este espacio. Entonces, muchas gracias a todos aquellos que nos acompañaron. En julio tenemos simposio de la enseñanza de la botánica, así que busque ahí en sus recorridos. Ah, bueno, sí. Claro que sí. Y claro que sí, invitarlos a todos los que se unieron a esta charla y bueno, las personas que la van a ver posteriormente, a que nos sigan acompañando en este maravilloso Tejiendo la Palabra. Como hoy vamos a salir siempre con más preguntas que respuestas. Pero eso es lo bonito de esta sesión, de este momento y de esta interacción con todos nuestros invitados y con todas las personas que participan. Entonces, un abrazo, Juan David. Virtual porque ahora hay COVID, entonces no se puede. Y que tengan una feliz tarde. Chao, chao. Un abrazo, chao, gracias. Adiós.